Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a hablar hoy sobre este tema que es un poco sugestivo. Este tema dice, la depresión de un profeta. Y entonces de pronto usted está pensando, hasta los profetas se deprimen. Pero mire, una cosa grande en la Biblia es que no oculta la humanidad de los hombres y de las mujeres que Dios usó. Es una cosa interesantísima. Personas que Dios usó, pero que también tenían debilidades, eran humanos. Hoy vamos a hablar un poquito de Elías, pero por ejemplo tenemos el caso de David. Dios no oculta la debilidad de David, sus faltas, sus pecados, sino que lo dice. Y de Pedro, por ejemplo, dice las debilidades de Pedro, sus errores, sus malas decisiones. Y de Pablo también. Y así de Moisés. Oiga, Moisés fue un hombre usado por Dios, sin embargo la Biblia no esconde las debilidades de Moisés, las cosas que hizo equivocadamente, se apresuró a hacer cosas que le costaron cara en la vida de él. Y en el caso de Elías, pues vemos aquí hoy este título, la depresión de un profeta. Y vamos a orar en este momento, por favor. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude mientras traemos tu palabra. Sé con cada persona que está aquí hoy, cada persona que va a oír esta palabra. Que tú nos hables, Señor. Que tú quites toda carnalidad y que lo espiritual sea lo que pueda salir en este mensaje. Que seamos crucificados con Cristo para que la luz de Cristo alumbre a través de nosotros. Danos sabiduría para entender tu palabra, para interpretarla y para ponerla en práctica. Perdona nuestros pecados. Perdona cada uno de nuestros pecados. Perdona los pecados de mis hermanos, los pecados de las personas que están escuchando. Y de esa manera, Señor, que podamos recibir tu palabra y entenderla. En el nombre de Cristo pedimos que tú te manifiestes y tú nos ayudes y nos alumbres. Por Jesús oramos. Amén. Mantenga abierto ahí el libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar hablando dentro de un momento del verso 1 hasta el verso 7. Primer libro de Reyes, del 1 al 7. Aquí estamos en un momento en la vida de Elías, en el ministerio de Elías, muy tremendo. Ve, se acabó el capítulo 18, era algo hermoso lo que pasó. Todo estaba viento en popa. Todo estaba bien. Buenas noticias por todas partes. Las emociones estaban a lo máximo. Los falsos profetas fueron destruidos. Aquellas personas que eran enemigos de Israel habían sido destruidos. El mismo Elías se ocupó de que los falsos profetas, los profetas de Baal, fueran eliminados. Y Elías esperaba que siguiera ese avivamiento. Es lo que esperaba Elías. Que todo Israel se volviera a Dios. Eso es lo que Elías tenía en su corazón. Él había visto la mano de Dios obrando. Fuego había descendido del cielo y había quemado el sacrificio. Y todo eso estaba con un emocionalismo bien alto para él y posiblemente para algunos. Ellos esperaban, especialmente Elías, que todo iba a continuar así. Pero no fue así. Ahora, después que estaba en ese momento de la nación cumbre,
de que ellos vieron el poder de Dios y dijeron: vamos a servir a Dios y vamos a rechazar esta religión diabólica de Baal que le exigía a la gente incluso sacrificio de los niños. Vamos a rechazar esto. Bueno, la esposa del rey le mandó un mensaje a Elías. Y le dijo: eso que tú hiciste con los profetas de Baal, porque ella era la líder de los profetas de Elías. Aquí le dicen de cheerleader. ¿Ves? Esas muchachas que están en los campos de fútbol cuando hay juegos aquí que están animando la cosa, ¿no? Esa era la mujer esta, la reina de Israel. Ella promovía la falsa religión. Estaba a favor de la falsa religión. Una falsa religión, que tenemos que ser honestos, empezó por Salomón. Es decir, el culpable de todo esto no era otro que el mismo Salomón, el hijo de David. Porque el mismo Salomón permitió que se construyeran templos a estos dioses y todas estas cosas. Pero fíjense cómo el pecado nuestro trae consecuencias. Como el pecado mío, cuando yo hago algo equivocado, no solamente lo hago y lo pago yo, sino que lo pagan también los que están al lado mío. Sufren consecuencias. Bueno, esta mujer le mandó a Elías este mensaje. Acuérdense que Elías posiblemente es el profeta más grande que existe en la Biblia después de Moisés, en el Antiguo Testamento. Elías se menciona en el Nuevo Testamento como 2 o 3 veces, como un hombre de Dios grande. La mujer le dice: lo mismo que tú hiciste con los profetas, eso que eliminaron ustedes, eso te voy a hacer yo a ti. Y Elías cogió miedo. Ahora, yo quiero que ustedes se ubiquen en esto. Elías no le tuvo miedo a los profetas de Baal. Dice que habían como 400 profetas. Y gente que no era maestro de escuela dominical ni nada de eso. Era gente que sacrificaban niños. Es decir, que no era gente fácil. Pues Elías no le tenía miedo a esa gente. Los desafió y los confrontó. Y finalmente pide que los ejecuten a todos. Y todos fueron ejecutados el mismo día. Bueno, pero ahora cuando esta mujer le envía el mensaje, y yo creo que sería bueno que usted tenga su Biblia abierta ahí para leer lo que dice. Dice: Acab dijo a Jezabel, la reina, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Lo amenazó o no? Lo amenazó. Viendo pues el peligro, hablando ahora de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Ahora, yo quiero que usted vea cómo cambió todo. De un momento de felicidad, de cumbre, de victoria, ahora Elías es un fugitivo. Está huyendo. Está escondiéndose en diferentes lugares para que esta mujer no lo descubra y no lo mate. Ahora vamos a mirar, porque acuérdense, ¿cuál es el título de este mensaje? La depresión de un profeta. Pero la depresión de un profeta es también la depresión suya y la mía. Es decir, cómo nosotros podemos entrar en una depresión en nuestra vida, como Elías entró en una depresión. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí es que Elías escuchó la fuente equivocada.
¿A quién escuchó Elías? Elías está escuchando a esta mujer. Si usted escucha la fuente equivocada, usted está escuchando una noticia equivocada, una persona equivocada, usted va a entrar en un camino hacia la depresión. Entonces es muy importante a quién usted escuche. Puede ser una persona de confianza suya, puede ser un familiar suyo, puede ser incluso una persona de la iglesia, puede ser incluso una persona que está predicando, pero que tiene un mensaje que está equivocado. Elías hasta ahora había oído a Dios. Dios le dijo: llama a los profetas al monte Carmelo y me voy a manifestar allí y tú vas a ver lo que va a pasar. Lo hizo, ocurrió lo que Dios dijo. Pero ahora Elías comienza a escuchar a esta mujer, que esta mujer está poseída por los demonios. Jezabel es una mujer poseída por los demonios. Ahora fíjense cómo el profeta no discierne que esta mujer está hablando por los demonios. Es decir, eso quiere decir que aquí se puede equivocar cualquiera. Si Elías escucha la fuente equivocada, ¿sabe qué quiere decir eso? Que usted puede escuchar la fuente equivocada. Es decir, su vida puede estar basada en una noticia equivocada. Vemos aquí entonces que las amenazas de esta mujer, los reportes negativos de sus enemigos, hacen que Elías se eche hacia atrás y diga: aquí lo mejor que hay que hacer es huir. Fíjense cómo dice, verso 3: viendo el peligro, se levantó y se fue. ¿Y qué dice después? Para salvar su pellejo, ¿verdad? Se fue. Es decir, Elías tuvo miedo. Cuando usted escucha la fuente equivocada, usted va a tener miedo. Cuando usted escucha la fuente equivocada, usted va a tener miedo. Cuando usted escucha al Señor y a su palabra, el miedo se va. Ahora escuchen bien esto: el miedo no es algo malo. El miedo es bueno hasta cierto punto, porque el miedo le advierte a usted del peligro. El miedo es una manera de Dios protegernos. Pero cuando el miedo toma control de nuestra vida, es un problema. Usted puede tener un miedo y hacerle frente a ese miedo con la ayuda de Dios. Pero si ese miedo controla sus decisiones, su voluntad, es un problema. Porque usted está controlado por el miedo. Aquí tuvimos la cuestión esa de la pandemia y vimos eso. Lo que el miedo puede hacer a las personas. Cómo el miedo puede destruir las vidas de la gente. Miedo a que si yo me contamino con esto, me contamino con lo otro, y eso llega un momento que la gente coge pánico y la gente no sale, y aquello tremendo. Aquí nosotros pasamos por algo parecido. Es decir, cierta dosis de miedo es bueno. ¿Por qué? Porque nos evita caer en cosas peligrosas. Es decir, si usted ve, por ejemplo, que está lloviendo y tronando, pues bueno, el sentido común le dice a usted que no se pare allá afuera, en el medio del estacionamiento, porque le puede caer un trueno en la cabeza. ¿Ve? Ese temor, esa precaución es buena. Si usted tiene un carro y el carro suyo tiene un globo en la goma, no lo maneje, porque ese globo se puede explotar. Usted está andando por ahí y el carro suyo se puede volcar. Es decir, hay ciertos miedos que son buenos. Usted siente enfermedad, algo, se siente mal, eso le lleva a que usted vaya a un médico, a que busque medicina. Es decir, ese tipo de miedo es bueno. El miedo que no es bueno es el que nos controla y nos lleva
a tener pánico. Cuando usted tiene pánico, ya usted perdió el control. Y esto es exactamente lo que pasa aquí con Elías. Ahora, fíjense lo que el miedo puede hacer. Elías vence a 400 hombres falsos profetas. 800, porque dice por un lado 400, después dice 400, 800 profetas. Oye, bastante gente mala. 800 profetas, pero Elías le tiene miedo a una mujer. Ahora, explíqueme eso. No le tenía miedo a 800 hombres, profetas de Baal, pero le tenía miedo a una mujer. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible cuando nosotros dejamos que el miedo tome control de nosotros. Es decir, usted puede estar muy pronto para enfrentar una situación. Usted enfrenta una situación, un problema en la vida, y eso no quiere decir que usted está listo para enfrentar todas las situaciones. Y entonces usted tiene que tener cuidado, porque se descuida y empieza a oír noticias equivocadas, personas con reportes negativos. Ve, hay gente en la vida nuestra que tenemos que evitarla, porque lo que está diciendo nada más es lo negativo constantemente. Yo me acuerdo que acá había una hermana que le pusieron miau miau. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Y entonces miau miau. ¿Sabe por qué era miau miau? Porque cada vez que usted se acercaba a ella decía ay, ay. Siempre era así. No tenía nada, no tenía ningún problema. Nada tenía. Tenía su dinero de retiro, tenía de todo, hijos, tenía una vida activa en la iglesia, venía, pero ella estaba de tal manera ensamblada que todo era negativo. ¿Cómo está, hermana? Ay. Y los hijos, ¿cómo? Y los hijos te llaman. Ay. Bueno, hubo un hermano aquí que le puso miau, miau. Ese tipo de gente, usted puede estar con ellos para ayudarlos, pero no se deje influenciar por esa gente, porque esa gente le pega eso. Eso se pega. Yo estoy convencido de eso. Gente que está optimista en la vida, llega a este país y quiere hacer cosas grandes y se le acerca un personaje de eso, y usted lo que está es loco por volver para su país, porque está oyendo un reporte negativo constantemente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿A quién yo estoy oyendo? Lo que yo estoy oyendo está aquí. ¿Es de la palabra de Dios o es solamente información humana? O solamente es información humana limitada. Es decir, yo estoy basándome en la vida mía para hacer decisiones en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Es una pregunta que yo tengo que hacerme y que usted tiene que hacerse. Porque si usted entra en ese error de escuchar la fuente equivocada, usted va a actuar como actuó Elías, en miedo. Y lo que pudiera ser una cosa fácil, ahora se convierte en algo difícil. Dice la escritura que él temió y salió huyendo. Ahora, eso siempre va a pasar cuando se oye la fuente equivocada. Tenemos que oír a Dios, a su palabra, y no hacer decisiones en medio de la confusión. Mire, esa parte es muy importante, la última parte. No hacer decisiones en medio de la confusión. Cuando hay confusión en nuestra vida, cuando hay problemas en nuestra vida, ese no es un buen momento para hacer decisiones. Porque usted va a hacer decisiones basadas en el pánico
o basada en el miedo. Es mejor retirarse. Y si necesito tiempo para pensar esto. Porque si usted toma decisiones ahí, en medio de ese momento, usted va a hacer decisiones equivocadas. Ahora, si usted sigue leyendo, estamos en 1 de Reyes, capítulo 19. Dice que, verso 4, él se fue por el desierto un día de camino. Este es Elías. Está yendo de norte a sur. Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Ahora miren lo que dice la otra parte. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó ahí? El profeta de Dios está derrumbado. El hombre que parecía Superman está derrumbado. ¿Cómo es posible eso? Dejó que el miedo lo controlara y oyó la persona equivocada. Escuche bien eso. Sus decisiones no pueden estar basadas en lo que le dice aquella persona. Eso es como una persona que me va a mí a aconsejar sobre el matrimonio, pero ha tenido 4 divorcios. Usted me puede dar muy buenos consejos, yo le agradezco, pero mi hermano, 4 divorcios, 5, 6. No, yo soy un experto ahora. Ahora que yo sé dar consejo. Usted tiene que tener cuidado de dónde usted está recibiendo la información. Yo prefiero ir a uno que lleva casado 30 años, 20 años, 10 años y que ha sabido enfrentar los problemas. Yo prefiero ir a esa persona que a una persona que ha tenido 4 o 5 divorcios. Entonces, en la vida todo es así. Es decir, hay personas bien intencionadas, pero que no son la fuente correcta. Después de una gran victoria, se desanimó y tuvo miedo. Y esto es una cosa hasta psicológica. Cuando usted está allá arriba, exuberante, que usted tiene una pasión y un entusiasmo, toda la energía suya está allá arriba, la adrenalina suya está en el techo. Es normal que después usted tenga una bajada. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque usted puede tener una gran victoria en su vida. Nosotros como iglesia, como cristianos, podemos tener una gran victoria. Nos sentimos gozosos de que estamos haciendo esto para el Señor. Logramos hacer esto. Nuestros hijos hicieron esto. Hicimos esta adquisición. Lo demás. Y está bien feliz. Prepárese, porque puede venir lo que se llama el Black Monday. El lunes negro. Black Monday. Entonces, después de un momento de gozo y de victoria, tenemos que prepararnos, porque la energía suya va a bajar. Entonces usted ya no ve las cosas igual. Y ya usted no ve las cosas con tanto entusiasmo. Entonces, Elías tuvo algo parecido, pero ahora era dominado por este miedo y por este desánimo. ¿Qué fue lo que lo llevó a tener este desánimo? Bueno, lo que nosotros estamos mirando aquí. Elías tuvo expectativas equivocadas. Y vamos a ver eso. Dice, ¿cuáles fueron las causas de este estado de ánimo? Bueno, expectativas equivocadas. Él esperaba que el pueblo completo se volviera a Dios. Que el pueblo completo viniera al Señor, que Israel regresara al Señor. No pasó eso. Y aunque la Biblia no lo dice,
lo implica. Elías se preguntaba por qué Dios permitió que el mal triunfara. Cuando estábamos ya en la victoria, en la cúspide, cuando ya habíamos sacado esta religión de aquí de Israel, ¿por qué Dios permitió que el mal no se terminara, sino todo lo contrario, que triunfara? Es decir, esas preguntas llevan a Elías a este estado de ánimo, expectativas. Miren, a veces yo tengo un problema con algunas personas que son más espirituales que Elías, y son más espirituales a veces que Cristo y que los apóstoles. Entonces, usted viene al Señor, usted es cristiano, y esta persona por alguna razón se le ha metido en la cabeza que ellos son el hijo malcriado de Dios. O sea, que todo lo que ellos le pidan a Dios, Dios se lo va a dar, y que ellos no van a tener problemas en la vida. Y entonces a veces a mí me siento mal porque yo tengo que desinflar el globo y decirle, pero un momentico, no siempre va a ser así. Tú sabes, en la vida hay subida y bajada. En la vida hay ups and downs. Si usted está esperando algo, pero a veces no viene como usted cree. Es decir, que como que tenemos que creer que Dios va a obrar, tenemos que prepararnos para recibir lo que nosotros no estamos esperando. Y eso es una teología sana. Eso es una teología saludable. Porque si usted solamente está esperando lo grande y lo más grande y lo más grande, cuando venga algo parecido a lo que vino aquí, usted se desanima y comienza a preguntar, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió esto en mi vida? Y esa pregunta en sí lo lleva al desánimo a usted. Entonces, tenemos que tener cuidado con la sobreexpectativa. Porque la sobreexpectativa nos puede llevar también a la depresión. Voy a leer estos mismos versículos que leí, pero lo voy a leer un poquito en otra versión. Dice, Elías se asustó, Primera de Reyes 19:3, y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué es lo que le está pidiendo Elías a Dios? Ahora, miren la gravedad del asunto. Cómo algo posiblemente sencillo comienza con mala información y termina en que la persona quiere morirse. Cuando usted recibe mala información aquí, lo va a llevar a usted a un descenso. Pánico, miedo y finalmente, quiero morirme. Es difícil para nosotros creer que estamos hablando del mismo hombre. Nos es difícil creer. Otra versión dice, Elías tuvo miedo y huyó. La versión Nueva Traducción Viviente dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ahora, todo esto lo que nos está diciendo es la gravedad del asunto del estado de ánimo de Elías. Déjenme decirle, este pasaje es un pasaje clave para la gente que estudia la cuestión de la depresión. Porque este pasaje no solamente te habla de cómo usted puede entrar en depresión, pero te habla cómo salir de la depresión también. Está aquí en Primera de Reyes capítulo 19 y es clásico.
Ve, no hay un pasaje tan descriptivo como este en toda la Biblia con respecto al desánimo, a lo que modernamente se llama depresión. Ahora, yo quiero que ustedes vean un mapa que voy a enseñar ahí en la próxima slide, que los hermanos me van a poner ahí. Si ustedes miran en la parte izquierda, arriba está el lugar de donde sale Elías. Ahí está Jezreel. Elías está caminando. Ahí donde está el punto por cierto, Jezreel, la foto esa que está ahí a mano derecha es Jezreel. Ese lugar está cerca del Valle de Megido, de donde la Biblia habla donde va a ser el Armagedón famoso. Ese lugar está cerca de ahí, la parte de Jezreel. Elías viene desde allá arriba, caminando, nos dice la Biblia. Aquí él dejó el criado, el ángel lo alimenta, y ahora Elías sigue hacia abajo, hacia el monte de Sinaí. Fíjense qué cantidad de millas y kilómetros camina Elías. Por cierto, yo estuve, no hasta allá abajo, pero sí viajé hasta aquí, hasta donde está un lugar que se llama precisamente Elai. Elai, donde está un túnel ahí, un puente que hay ahí, un canal que hay ahí. Ahí estuve yo viajé en carro, por supuesto. Pero le voy a decir algo, yo no sé qué es lo que hay ahí en esa zona. Yo iba en un carro con un pastor, aire acondicionado y todo. Óigame, era para que predicara en la iglesia donde él estaba ahí, porque eso está lleno ahí de hispanos. Israel está lleno de hispanos. Este pastor me llevó ahí, pasé por toda esa zona, precioso, de lejos, precioso. Montañas rojas, montañas de todo tipo, hay vegetación en el viaje también. Pero hermanos, cuando yo llegué allí a la iglesia, que no estoy hablando el mismo lugar del monte Sinaí, sino la mano derecha ahí en ese canal que hay ahí, Elaya se llama, Elaya, se llama la ciudad. Yo más o menos lo que manejamos fueron como 4 o 5 horas solamente, sí, más o menos de aquí a Ocala, una cosa así. Oigan, pero yo me sentía que yo había estado en un viaje de 24 horas. Cuando yo llegué y me dice el pastor, bueno, el servicio va a empezar en media hora, ¿tú estás listo para predicar? Y yo le dije, sí, estoy listo para predicar. ¿Tú tienes Gatorade por ahí o algo de eso? Porque yo estoy down completamente. No sé si es la latitud, que ese lugar es bastante bajo, o es bien alto en algunos lados y en otros baja, no sé lo que es. Pero es una zona preciosa. Ahora, Elías viaja desde allá arriba, desde Jezreel, hasta el monte de Oreb, que está aquí donde termina esa línea que está ahí, cerca del Mar Rojo. Ahora, aquí hay una cosa interesantísima. ¿Qué cosa le está pidiendo Elías a Dios? Que lo mate. Dice aquí, en verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjense qué desconectado estaba Elías. Porque, óigame, si a usted se le presenta un ángel, ¿verdad? Y le dice, come y bebe, usted se impresiona, ¿no? Elías ni le puso atención. Elías estaba tan deprimido, tan desanimado, que no se dio cuenta ni de quién le estaba dando de comer. Ahora, lo interesante de este pasaje y de este proceso de descenso es que el Señor le da la solución a Elías
para que él se restaure. Él estaba pidiendo a Dios morirse. Sin embargo, Dios le dice: no te voy a matar. Tú estás hablando cosas que no tienen sentido. Lo primero que te voy a dar es comida, porque tú hace tiempo que no comes. Primero. Y segundo, tú tienes que descansar. Ahora, fíjense el proceso de restauración de una persona que está bajo depresión para que sea restaurado. Primero, la medicina de Dios es descanso, es comida. Nosotros, aunque no lo creamos, muchas veces estamos mal alimentados. Y el hecho de estar mal alimentado lleva a que usted puede estar aún en depresión. Usted tiene que saber comer. Yo tengo que saber comer. Hay que preguntar qué es lo que yo necesito comer. Porque hay comida que contribuyen a todo esto que estamos hablando. Ve, si usted se pasa la vida en un sofá comiendo papas fritas y mirando novelas, yo le aseguro que usted se va a deprimir. Le aseguro. Si usted lo que está comiendo es comida chatarra, que le dicen, y usted lo único que hace es estar mirando el teléfono, usted se va a deprimir. Entonces tenemos que hablar, estudiar sobre si la comida que yo estoy comiendo es saludable o no. Y segundo, yo necesito hacer ejercicio, caminar, correr, lo que sea. Usted no puede estar sentado en una silla todo el día. Usted tiene que caminar si no puede correr. Y si no puede correr, se sienta y en la silla se puede hacer ejercicio también. Mueva los pies, mueva las manos, consígase unas pesitas así que pesan 3 o 4 libras y empiece a mover el esqueleto. Y usted verá que mucha de esa depresión que usted tiene empieza a desaparecer. Ahora, vamos a recapitular lo que hemos visto aquí. El proceso de este descenso. Número 1, tuvo miedo. ¿Tuvo miedo de qué? De la realidad, lo que estaba pasando. Segundo, confusión. ¿Por qué Dios permite esto? Eso es confusión. Tercero, busca la soledad. Dice que deja al criado y se va solo. ¿Sabe por qué? Porque Elías dice: nadie me entiende. Es un síntoma de que usted está cayendo en una depresión. Nadie me entiende en esta vida, nadie. Ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, nadie me entiende. Ni mis padres me entienden. Cuarto, está gastado físicamente, no se alimenta y no descansa. Y el resultado, desea morirse. Ve, ese es el diagnóstico suyo. Usted llegó aquí porque ha habido un proceso en su vida que lo ha llevado a estar aquí, en esa situación. Entonces usted tiene que mirar cómo empezó esto para descubrir cómo limitar esa depresión, ese desánimo en la vida. Escuchen bien esto, hermano. Esto no tiene nada que ver con su estado espiritual. Usted puede ser un gigante espiritual. Elías era un gigante espiritual. Sin embargo, Elías cayó en este desánimo en la vida de él. Cualquiera persona puede caer. Ahora, yo quiero que ustedes miren la psicología de Dios. Fíjense que Dios no le dice: Elías, tú eres un profeta de Dios, ¿cómo tú estás así? Hay gente que no sabe ayudar a las demás personas y lo que hacen es enterrarlo más. Dice: pero un cristiano no puede estar así. Entonces ahora usted hace el trabajo doble. Ahora sabe lo que el problema que tenía la persona, y ahora usted lo hace sentir culpable, porque él se siente mal, él se siente desanimado. Entonces usted tiene buenas intenciones, pero usted le está peleando
y le está diciendo, pero tú no puedes sentirte así, tú no tienes derecho a sentirte así. Un creyente no se siente así. Falso. Un creyente puede sentirse así también. Un creyente que de cierta forma ha perdido su perspectiva, su norte. Entonces, lo primero es que usted no puede martirizar a nadie haciéndolo sentir culpable. Y decirle, oh, tú estás así porque tú no tienes fe en Dios. ¿Suena familiar eso? Sí, señor. Hay hermanos, hay hermanas que han tratado de ayudar a otros, incluso familiares, que como no saben nada de esto de poder aconsejar, por eso yo digo que no todo el mundo puede aconsejar. Hay gente que aconseja y lo que hace es que la gente se sienta peor. Es más, en este país, aconsejar erróneamente lo lleva a usted a un caso legal. No sé si usted sabe eso. Por ejemplo, aquí en la iglesia yo le he dicho a los líderes, ustedes no pueden aconsejar a nadie. Usted no está autorizado para aconsejar a nadie. No quiere decir que puede tener una conversación, pero decirle qué hacer y qué no hacer, eso es un problema. Porque aquí hay gente que se mata y se muere porque recibieron una consejería equivocada. Entonces lo primero es sencillamente oiga a la persona, escuche a la persona, ore que Dios le ayude y lo restaure, pero no le diga, tú estás así porque tú no sirves, porque tú no tienes fe, porque tú eres un pecador. Tú estás así por eso. Usted no puede hacer eso. Dios no hizo eso con Elías. ¿Podía hacerlo Dios? Sí. Dios podía decirle a Elías en este momento, le podía decir, Elías, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué tú no escuchas mi voz? ¿Por qué tú estás escuchando a esa mujer diabólica? Eso le podía haber dicho Dios. No le dijo eso. Lo empezó a restaurar primero a través de descanso y de comida. Y dice que el ángel tocándolo le dijo, levántate y come. Versos 7 y 8, porque te espera un largo viaje. Fíjense cómo la restauración comienza. Y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días. Esta es la medicina de Dios. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahora, fíjense, hermanos, cómo aquí Dios le está diciendo a Elías algo interesante. Tengo planes para ti. Es decir, todo no se ha acabado. Tengo planes para ti. Fíjense cómo le dice el ángel, levántate y come, porque te espera un largo camino. Busquen ahí Primera de Reyes, capítulo 19, versos 7 y 8. En el slide que viene, hermano, el que está ahí arriba. Ajá. Ese versículo, esos dos versículos, es el proceso de Dios para levantar a una persona. Lo alimenta, descanso y le dice, todavía te resta mucho tiempo, hay planes para ti, te espera un largo viaje. ¿Qué quiere decir eso? Dios no te ha desechado. Dios todavía cuenta contigo. Que tú fallaste, que tú no tuviste fe, que tú hiciste algo equivocado, yo lo sé, pero todavía yo quiero usarte para mi gloria. Y en la vida suya va a pasar así. Usted puede haber estado en el suelo. Usted puede haber estado derrotado. Eso no quiere decir que Dios lo desechó a usted. Dios tiene planes con usted todavía. Elías, todavía tienes un mundo por delante. ¿Tú crees que se acabó la cosa aquí, que se paró la guagua aquí? Pero no, la guagua sigue. Esto no es así como tú piensas.
Ahora, vamos nosotros a mirar lo que el Señor le pregunta ahora en el versículo 10, Primera de Reyes 19:10. Dice que Elías comenzó a caminar 40 días. En el mapa que vimos, empezó a caminar 40 días, 40 noches. Óigame, 40 días caminando. Estamos hablando más de un mes. Más de un mes caminando por una zona desértica. Es decir, la comida que recibió fue una comida que lo alimentó. Y lo que bebió, yo me imagino que llevó un poco también en una bolsa también, porque uno come todos los días, no una vez cada 40 días. Y llegó, dice el versículo 10, que llegó a Horeb. Cuando él llega a Horeb, se mete en una cueva. Y ahí Dios se le presenta en esa cueva. Ahora, yo quisiera que usted tuviera en su Biblia, y vamos a ver el diálogo que tiene el Señor con Elías. Dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. En la cueva. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, ahora Dios sí comienza a llamarle la atención. Pero le empieza a llamar la atención cuando está fuerte. Cuando ya se levantó de la depresión. ¿Qué haces aquí, Elías? Ese es el verso 9. Y él respondió, he sentido, verso 10, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto o tu palabra, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿A dónde está metido Elías? En una cueva. ¿Qué es lo que hay en una cueva? Oscuridad, mal olor, frío, murciélago también. Ahora, fíjense cómo Elías fue a ese lugar y cómo usted se va a enfrentar con lugares así en su vida. Ahora, en medio de esa cueva, por cierto, esa cueva tiene una connotación muy grande, porque la Biblia originalmente no dice una cueva, sino que dice la cueva. Ustedes saben que ese pasaje fue escrito en hebreo y la palabra que se usa es la cueva. El Han Aran, la cueva. Y se cree que dice la cueva porque era un lugar conocido por el pueblo de Israel, que era el mismo lugar donde estuvo Moisés. Capítulo 33, verso 2. Acuérdense que estamos en el monte Sinaí o el monte Horeb, que es lo mismo. Éxodo 33, verso 22. En ese lugar Moisés también estuvo. Estuvo precisamente 40 días también. Ahora, esto es curioso, porque el pueblo de Israel estuvo en esa zona también 40 años. Y después de la desobediencia de Israel, que no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida, es que Dios llama a Moisés y le da la ley y todo eso que nosotros sabemos. Ahora fíjense cómo ese lugar es conocido en la Biblia como un lugar de restauración. Dios va a restaurar a Elías en la cueva y está restaurando a Israel en la cueva. Le está dando la palabra de Dios. Miles de años atrás había ocurrido eso. Y el mismo pueblo de Israel que se alejó de Dios ahora está regresando a Dios a través en aquel caso de Moisés, que en esa cueva se escondió y recibió la palabra de Dios para el pueblo. Pero yo quiero que noten cómo Elías veía todo perdido, sin esperanza. Dice, el pueblo de Israel no tiene solución. El pueblo de Israel mató a los profetas que habían y solamente he quedado yo.
Fíjense cómo el pánico altera las cosas. La gente que está pasando por problemas de esta depresión y todo eso, altera las cosas. La realidad no la ve como es, la ve diferente. Se le ha metido el desánimo dentro y todo es negativo. Si usted no ve solución, alguien viene a hablarle de una solución, alguien viene a decirle algo positivo y usted sencillamente lo rechaza. Usted no está preparado, su mente no está preparada para eso. Ese es el estado en que está Elías. Dice aquí en versículo 10: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares, tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me están buscando para matarme. Para Elías todo está perdido. Entonces Dios comienza a obrar con Elías. Miren lo que dice el verso 11: sal fuera y ponte de pie delante de mí en la montaña. Sal fuera de la cueva, porque en esa cueva lo único que hay es oscuridad, y en esa cueva lo único que hay es cosas negativas. Entonces sal de ahí y ponte en la montaña de pie delante de mí. Cambia la escena. Esto es una cosa interesantísima, que las personas que entran en este estado de depresión lo que quieren es estar durmiendo, y con los cuartos cerrados, las persianas cerradas, porque quieren oscuridad. Y eso es lo que quería Elías, estar solo con las persianas cerradas. Estaba metido en una cueva y el Señor le dice: sal de la cueva. Sí, el medio ambiente en que tú estás es dañino. Sal de ahí, es nocivo. Usted tiene que salir de ahí. Eso es una cosa que influye en nuestra vida. Si usted está 8 o 10 horas en su casa o en una oficina, que no hay ventana, que todo es oscuro, usted puede caer en una depresión también. Porque clínicamente está probado que usted necesita sol. Todo el mundo necesita sol. Y si usted no tiene sol, usted se deprime. Por eso mandan tanta vitamina D3 aquí. Porque la gente no coge sol con el aire acondicionado. Ahora, Dios le dice: sal de la cueva. Sal de la cueva y ponte en la montaña delante de mí. Y ahora Dios le dice algo en el verso 18. Miren lo que dice: yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se han arrodillado ante Baal, ni jamás besaron su estatua. ¿Qué es lo que estaba diciendo Elías? Nadie sirve al Señor, solamente yo. Sí, Elías como que tenía un complejo de egomaniático un poco, ¿no? Yo solo, yo, el único es yo. Yo soy el único que puede hacer esto. Y me están buscando para matarme. Y Dios le dice: estás equivocado. Hay 7,000 que los he preservado, que los he guardado, que nunca se arrodillaron delante de Baal. Parecía que el pueblo entero estaba adorando a Baal a los ojos de Elías, pero a los ojos de Dios habían 7,000 que nunca lo habían hecho. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando usted comienza a ver todo negativo a su alrededor, porque el hecho que usted lo perciba negativo no quiere decir necesariamente que es así. Cuando usted está abajo en la depresión, en el desánimo, usted tiene que saber que lo que usted piensa no es la realidad. ¿Sabe quién nos dice la realidad? La palabra de Dios. Por eso no podemos desviarnos de la palabra de Dios. Puede ser que usted sienta que usted no sirve, pero usted tiene que ir a la palabra de Dios, que dice que Dios le ama a usted. Usted cree que usted se va a morir de hambre porque tiene un problema o que porque perdió el trabajo, pero dice la palabra de Dios: nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Entonces usted tiene que regresar a la palabra. La mente nos dice una cosa, pero la palabra de Dios nos dice otra. Y si nosotros no hacemos
esta decisión de creer la palabra, nosotros caemos en un estado parecido al de Elías. En su vida, en mi vida. Cuando dejamos que la incredulidad y la tristeza llame a nuestro corazón, no vemos la realidad, nos sentimos solos y sin fuerza. ¿Y sabe qué? Somos engañados. Porque esto es todo lo que está pasando aquí, un engaño. Satanás engaña a la gente y le dice: tú no sirves. Y le dice: tú no eres bueno suficiente. Tú esto, tú lo otro. Y usted llega a un momento que empieza a creer todo eso. Y como usted cree todo eso, entonces usted empieza a vivir como lo que creyó. Pero si usted cambió antes decían el cassette o el CD o el hardware, usted cambió la mentalidad suya, usted va a ver la diferencia. No, yo soy bendecido por Dios. Usted tiene que decirlo y creerlo. Yo soy tan importante que Cristo murió por mí. Y Dios ha prometido que Él va a estar conmigo hasta el fin. No solamente unos días, hasta el fin. Y como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo tengo que reprogramar lo que la mentira ha metido en mi cabeza. La mentira ha metido cosas dañinas en mi cabeza, basado en experiencias que yo he tenido, en experiencias que usted ha tenido. Tengo que volver a la palabra de Dios. Aquí el último diagnóstico lo da el Señor. Fíjense cómo el Señor le dice: mira, un momentico, Elías, tienes un largo camino por delante. Si tú crees que la vida terminó, te equivocas. Hay un largo camino que te resta. Tú crees que tú no sirves porque tú fallaste, porque tú dejaste de creer, porque tú huiste a esa mujer. De eso nada. Yo todavía te voy a seguir usando. Y en el versículo 15, Dios le dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjense que lo primero que Dios le dice a Elías es: ¿qué tú haces aquí? ¿Sabía Dios qué hacía Elías ahí? Claro que Dios sabía. Pero Elías tenía que darse cuenta de que por qué él estaba ahí. Yo te llamé a ti para que tú fueras mi profeta. ¿Qué tú haces metido en una cueva? ¿Qué tú haces metido ahí? ¿Qué tú haces metido en ese problema? ¿Qué tú haces metido en ese pecado? ¿Qué tú haces metido en esa relación? ¿Qué tú haces metido en esa dificultad que yo nunca te llamé a que estuvieras ahí? ¿Por qué tú te has metido con esa gente que en vez de darte, lo que hace es quitarte? ¿Dónde tú estás metido? Y entonces ahí viene un pasaje muy lindo que no voy a meterme hoy ahí porque sería otro sermón, sobre cómo Dios le habla a través de un silbo apacible. Dios le habla al corazón de Elías. Un silbo apacible. En paz, no había mucho trueno, no había mucho terremoto, no había nada. Era un silbo apacible. Dios le habló. En ese retiro, porque es una cosa interesante el retiro, alejarse, estar en un lugar y pedirle que Dios le hable a usted. Ahora el Señor le dice: vuelve, porque tú vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Si usted va más adelante, sigue leyendo, ahí en Siria había un rey. Pero ese rey sería quitado y sería puesto otro. ¿Y qué usted cree que iba a pasar ahí? Bueno, quien lo iba a ungir era Elías. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Eso es en Siria. Ahora en Israel vas a ungir también. Y tercero, a Eliseo, hijo de Safá, que va a ser el que va a heredar el trabajo de Elías. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, tú vas a ver tu reemplazo, Elías. Tú piensas que la vida terminó. Tú piensas que todo se acabó.
¿Tú piensas que todo se cerró la puerta? Tengo noticias para ti, Elías. No es así. Tengo un ministerio para ti. Tengo un propósito para ti. Tú vas a ungir reyes y vas a ungir profetas. Aunque tú piensas que se terminó todo, es una mentira que no podemos creer y que tenemos que tener cuidado a quién nosotros estamos oyendo y qué nosotros estamos haciendo con lo que oímos y qué nosotros vamos a hacer, porque eso es muy importante. ¿Qué yo voy a hacer frente a todas esas cosas que en mi vida están pasando? Hoy usted puede tomar una decisión en su vida y decir, bueno, cualquiera puede entrar en una depresión, y esa es la realidad. Cualquiera puede entrar en una depresión. Cualquiera puede tener miedo en una situación. Pero yo no puedo dejar que la confusión venga a mi vida. Yo no puedo dejar que la soledad, y para eso existe la iglesia. Vea, a mí, cuando yo veo cristianos que dejan de venir a la iglesia, yo sé que hay problemas. Porque esa es una táctica del enemigo. Lo aleja a usted de la casa de Dios. No, pastor, yo estoy viendo esto por la cosa esa, por video. Está bien, uno puede ver el video, pero no siempre. Porque yo necesito relacionarme con mis hermanos. Yo necesito ver la lista esa de oración que tenemos ahí en la iglesia. Yo necesito saber que hay gente que necesita mi oración. Yo necesito saber quiénes son mis hermanos, conocer el nombre de ellos. Ve, usted está hecho de una manera que usted es un ser social. Por lo tanto, usted necesita otras personas a su alrededor. ¿Qué pasa? Que usted se aísla, como Elías, buscó la soledad. Y eso es parte de la debilidad nuestra para nosotros caer en esta confusión. Entonces, hoy tenemos que reaccionar y tenemos que mirar qué está pasando en nuestra vida. La Biblia nos habla que Cristo, dentro de su agenda apretada, dice que Cristo tomaba tiempo para separarse y orar. La Biblia nos habla de eso de una forma interesante. Dice que lo hacía por la madrugada. Es decir, ¿por qué? Bueno, constantemente Cristo estaba chocando contra los demonios, chocando contra gente mala. Y si Cristo no depende de Dios, ¿cómo va a reaccionar? Y la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. La gente se equivoca cuando cree que solamente el Señor llamó a los apóstoles para que predicaran. Ve, la iglesia tiene una encomienda, una gran comisión. Tenemos la iglesia de llevar el evangelio al mundo. Pero escuche bien esto. El Señor les dice que Él los llamó, dice, para que estuvieran con Él. Lo primero, responsabilidad de los apóstoles no era predicar, era estar con Cristo. Y esa es la primera responsabilidad de nosotros. Estar con Cristo. Porque cuando yo estoy con Cristo, yo estoy habilitado, tengo la preparación para enfrentarme al mundo en que usted y yo vivimos. Pero yo tengo que estar primero con Cristo. Hay gente que quieren estar predicando todos los días, pero no están con Cristo. Y quieren hablar del Señor, y qué bueno, pero hay que estar con Cristo primero. El Señor llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él. Y después dice, y para enviarlos a predicar. Entonces no podemos romper ese orden. El orden ese es muy importante. ¿Qué pasó con Elías? Elías rompió el orden. Elías comenzó a oír lo que no tenía que oír y dejó de oír a Dios. Y cuando dejó de oír a Dios, cayó en la depresión más grande de su vida. Y yo le exhorto a usted hoy en el nombre del Señor que usted oiga al Señor, que usted oiga la palabra de Dios. Que Dios le está diciendo a usted, pastor, pero es que el obstáculo es muy grande. Yo lo sé, hijo. Pero es que el problema es muy grande. Yo lo sé.
Pero el problema no eres tú. El problema es que está Cristo en nosotros. Y dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi fuerza, no es la suya, es la fuerza de Cristo. Entonces, para enfrentar la depresión, usted necesita el poder sobrenatural de Cristo en usted. Esto no es una cuestión de cosas humanas. Esto es que yo necesito del Señor para enfrentar la crisis que estoy pasando. Voy a pedirle que cierren sus ojos ahí donde están.